Era el 10 de enero de 1983, pleno invierno en Nueva York, cuando la historia de Roy DeMeo llegó a su inevitable final. Un hombre que una vez fue temido tanto por aliados como por enemigos, desapareció entre las sombras de la casa de su socio de confianza. Entró con solo el frío peso de la paranoia bajo su abrigo de cuero, una escopeta escondida debajo, y nunca volvió a salir. 10 días después, su cadáver congelado fue descubierto metido en el maletero de su Cadillac. Una cruel ironía para un hombre que había pasado su vida escondiendo cadáveres. Este descubrimiento provocó escalofríos en el submundo. No porque hubieran asesinado a un mafioso, sino porque se trataba de Roy DeMeo, el carnicero, el arquitecto del terror y el hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de brutalidad. Pero para entender cómo un chico de Brooklyn se convirtió en uno de los asesinos más infames que la mafia estadounidense jamás produjo, debemos remontarnos décadas atrás, a 1940. Roy Albert DeMeo nació en Brooklyn, en el corazón de un barrio vibrante de supervivencia inmigrante y silenciosa desesperación. El hogar de los DeMeo era italiano, católico y de clase trabajadora, con reglas grabadas en las paredes como mandamientos: trabajar duro, honrar a la familia, no confiar en nadie. Sin embargo, el destino suele ser cruel con quienes sueñan con la seguridad en una ciudad construida sobre el hambre. El hermano mayor de Roy moriría en la guerra de Corea, dejándolo con el persistente fantasma del sacrificio y la idea de que solo la fuerza despiadada aseguraba la supervivencia. Su infancia fue común y corriente, pero el suelo bajo sus pies estaba repleto de las semillas de la violencia que más tarde florecerían. A los 15 años, mientras la mayoría de los chicos de su edad se veían atrapados entre las tareas escolares y los incómodos rituales de la adolescencia, Roy se encontró en la trastienda de una carnicería. Sus manos aprendieron la anatomía animal, la disciplina de cortar carne con precisión, el arte de hacer desaparecer un cuerpo en pedazos. Nadie sabía entonces que este aprendizaje extraescolar no era solo un trabajo. Era el campo de entrenamiento para su futuro como uno de los verdugos más temidos de la mafia. Tras las puertas refrigeradas, entre los cuchillos ensangrentados y los fríos trozos de carne, Roy absorbió lecciones que ninguna escuela podría enseñarle: cómo silenciar, cómo cortar y cómo no dejar rastro. Para cuando se graduó de la preparatoria en 1959, Roy DeMeo ya había comenzado a explorar las aguas del crimen. La usura se convirtió en su primer imperio, una pequeña operación construida sobre la desesperación. Prestaba dinero a tasas imposibles a los vulnerables, mecánicos, comerciantes, vecinos, y cuando no pagaban, cobraba con una discreta intimidación, con voz serena pero cargada de amenaza. El dinero le traía respeto, el miedo, obediencia. Sin embargo, bajo esta incipiente carrera criminal se escondía algo más oscuro, una ansia insaciable no solo de riqueza, sino de control, el tipo de poder que le permitía sobresalir por encima de los demás, intocable e invencible. La década de 1960 fue una época en la que las familias mafiosas de Nueva York eran imperios dentro de imperios, cada una con su propio código, sus propias guerras y sus propios territorios labrados a sangre y fuego. La primera lealtad de Roy fue con la familia Lucchese, donde se dedicó al robo de coches y a pequeños chanchullos. Pero el destino intervino en 1966, cuando Anthony Gaggi, un soldado de la familia criminal Gambino, le ofreció una mejor oferta: más dinero, más poder y más promesas. Fue un punto de inflexión. Roy cambió de familia sin dudarlo, intercambiando lealtad por oportunidades. En el mundo en el que se adentraba,
La lealtad no era a la tradición, sino a la supervivencia, y la supervivencia exigía flexibilidad. Fue por esta época que Roy se cruzó con un chico que se convertiría en uno de sus seguidores más fieles. Chris Rosenberg, apenas un adolescente, fue descubierto vendiendo marihuana en una gasolinera cuando Roy lo encontró. A diferencia de la mayoría de los mafiosos, que consideraban a los jóvenes punks como un lastre imprudente, Roy vio potencial en la audacia de Rosenberg. Le prestó dinero para expandir su negocio de drogas, guiándolo como a un hermano menor, transformándolo en alguien peligroso. A través de Rosenberg surgieron otros jóvenes entusiastas, Anthony Center, Patrick Testa, chicos dispuestos a robar coches, traficar drogas y hacer lo que fuera necesario para ascender. Lo que comenzó como mentoría pronto se convirtió en mando, y a finales de los 60, DeMeo tenía el núcleo de un grupo leal. La banda de DeMeo no era simplemente una banda de ladronzuelos, eran artesanos del crimen, aprendices de un maestro. Los coches se convertían en su moneda de cambio. Los robaban en la oscuridad de la noche, los desmantelaban y los revendían para obtener ganancias. DeMeo orquestaba el caos como un maestro, siempre con la vista puesta en el siguiente ángulo, el siguiente chanchullo. A principios de la década de 1970, se expandió aún más hacia la usura, la pornografía y el fraude, blanqueando sus ganancias a través de una cooperativa de crédito donde, de alguna manera, consiguió un puesto en la junta directiva. Para sus vecinos de Brooklyn, era el hombre afable que decía trabajar en la construcción y la venta de coches usados. Para sus socios, era un río de dinero, despiadado en la recaudación e intocable en su ambición. Sin embargo, el dinero nunca fue suficiente para Roy DeMeo. La riqueza podía comprar casas, autos y mujeres, pero no podía borrar los rumores en las sombras del submundo, rumores que se burlaban de su ambición de convertirse en un hombre hecho en la familia Gambino. Sus mentores le prometieron que sucedería, pero pasaron años sin que lo reclutaran. El insulto lo quemó. En su desesperación por demostrar su valía, los métodos de Roy se volvieron más oscuros, más desquiciados. No se conformaba con conspiraciones ni robos. Quería ser conocido como indispensable, como el hombre capaz de hacer lo que otros temían hacer. Y así, el carnicero de Brooklyn comenzó a usar las herramientas de su juventud para algo mucho más siniestro que cortar carne. Todo empezó con rumores de sus primeras muertes, eliminaciones silenciosas de hombres que se habían extralimitado. Los cuerpos comenzaron a desvanecerse, borrados con precisión. Lo que distinguía a Roy no era solo su disposición a matar, sino la meticulosidad con la que trataba el asesinato como una industria. Transformó la muerte en un proceso, uno que podía repetirse, perfeccionarse e industrializarse. Las lecciones de la carnicería volvieron con una relevancia escalofriante. Drenar la sangre, descuartizar la carne, no dejar nada atrás. Su equipo observaba, aprendía y seguía. La violencia se convirtió en ritual y el ritual en poder. A mediados de la década de 1970, Roy DeMeo ya no era un simple usurero o ladrón de coches. Se estaba convirtiendo en una leyenda que se rumoreaba con miedo por todo Brooklyn. Su imperio empresarial crecía, alimentando los bolsillos de sus superiores en Gambino. Pero lo que realmente consolidó su reputación fue la oscuridad que abrazó, la brutalidad que hacía temblar incluso a los mafiosos más veteranos. Había encontrado su identidad no en el dinero que recaudaba, sino en el terror que inspiraba. Para Roy, el miedo era la moneda más valiosa que el dinero, y la sangre era la tinta con la que escribió su legado. Y sin embargo, esto era solo el principio.
porque a medida que transcurría la década, la historia de Roy DeMeo no sería solo una de dinero y asesinatos, sino la de un hombre que construyó su imperio con una brutalidad tan grotesca que incluso sus propios compañeros de fechorías llegarían a temerle. Y en el corazón de Brooklyn, en un lugar que pronto sería conocido como el Salón Gemini, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. En las calles de Brooklyn, las reputaciones se forjaban no con palabras, sino con el eco del miedo que dejaban atrás. La reputación de Roy DeMeo se extendía como una sombra que se arrastraba por el barrio. Pero él comprendía una verdad mejor que la mayoría. Los imperios no se construían solos. Un rey sin soldados era un necio a la espera de ser destronado. Así pues, Roy comenzó a moldear su círculo, convirtiendo a jóvenes en armas, uniéndolos con una lealtad más fuerte que la sangre y más peligrosa que el amor. Estos hombres no eran meros socios, se convertirían en su segunda familia, su ejército predilecto. Chris Rosenberg fue el primer discípulo, el apasionado adolescente judío que idolatraba a Roy con la intensidad de un hermano menor desesperado por la aprobación. Chris trajo consigo a sus amigos Anthony Center y Patrick Testa, chicos con una ambición inagotable que encontraron en Roy el mentor que nunca tuvieron en casa. Poco después llegó Frederick Dinome, un corredor de autos con gusto por la adrenalina y dispuesto a arriesgarlo todo por la velocidad y las ganancias. Eran hombres diferentes, de distintos rincones de la ciudad, pero bajo la atenta mirada de Roy, se convirtieron en piezas de la misma máquina. Juntos, evolucionarían hacia algo más peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. No eran solo sus crímenes lo que los unía, sino también los rituales de pertenencia. Se reunían en el Gemini Lounge, un pequeño bar en la avenida Flatlands, que un día se haría famoso como un matadero disfrazado de bar de barrio. Para el público ignorante, era un lugar con poca luz donde los vecinos bebían, reían y compartían historias. Para el equipo de DeMeo, era su santuario, su sala de guerra, su altar de sangre. Tras puertas cerradas, donde las melodías de la rocola y el humo de los cigarrillos enmascaraban la tensión. Se susurraban planes, se intercambiaba dinero y se ensayaba la lúgubre coreografía de la muerte. En el Gemini, la hermandad no se forjaba con contratos ni juramentos, sino con actos de violencia compartidos. Cuando un hombre dudaba, los demás lo empujaban. Cuando uno sangraba, los demás limpiaban el cuchillo. Bebían juntos, reían juntos, mataban juntos. Cada crimen no era solo un trabajo, sino una prueba de lealtad, y Roy era el examinador. Exigía compromiso no con promesas de riqueza, sino con actos que demostraban la disposición de un hombre a manchar su alma. En su mundo, la vacilación era traición, y la traición era una sentencia de muerte. Este vínculo dio origen a algo escalofriante, una familia que prosperaba gracias al secretismo, el silencio y la ferocidad. El equipo de Roy se hizo famoso por su eficiencia, su fiabilidad y su crueldad. Donde otros se acobardaban, ellos perseveraban. Donde otros veían peligro, ellos veían oportunidad. Con cada robo de coche, cada préstamo cobrado, cada cadáver eliminado, la leyenda crecía. No eran simplemente criminales, eran depredadores que acechaban una ciudad ya sumida en la corrupción. Y las calles de Brooklyn empezaron a susurrar la misma frase: si Roy DeMeo y su equipo te perseguían, no tenías ninguna oportunidad. Pero dentro de esta hermandad, Roy era más que un líder. Era una figura paterna, temida y reverenciada. Escuchaba sus confesiones, celebraba sus triunfos y castigaba sus fracasos. Para Chris Rosenberg, Roy era el héroe en el que aspiraba a convertirse, el hombre que transformó a un estafador de poca monta en un temido forajido.
Para Testa y Center, era la mano que les daba un propósito. Para Frederick Dinome, era el ancla que impedía que su lado imprudente lo consumiera. Sin embargo, esta paternidad traía consigo una cruel lección. El amor dentro de la mafia era una espada de doble filo, y un día, los mismos hombres que Roy crió se convertirían en los instrumentos de su caída. Por ahora, sin embargo, su ascenso parecía imparable. A mediados de la década de 1970, el equipo de DeMeo se había convertido en una de las operaciones más rentables del imperio Gambino. Contaban con más de 20 ladrones de coches trabajando cada noche, robando vehículos por encargo, desmantelándolos para obtener piezas y enviando otros a Oriente Medio. El dinero fluía como un río, y con él venían la influencia, el respeto y la arrogancia. Roy había construido una máquina que se alimentaba de la avaricia, y la máquina era insaciable. Cada noche desaparecían más coches. Cada mañana aparecían más sobres con dinero. La familia Gambino se llevaba su parte, y a cambio, Roy podía seguir construyendo. El Salón Gemini, mientras tanto, se convirtió en el corazón de su existencia. No era solo un lugar de reunión, sino un escenario donde cada actuación terminaba en sangre. Las mismas paredes parecían absorber los secretos que se susurraban en su interior. Los clientes que entraban en la sala equivocada nunca volvían a salir. Sus voces silenciadas por la brutal coreografía que Roy había perfeccionado. Para la tripulación, el asesinato no era caos sino orden, no crimen sino negocio. Cada asesinato reforzaba su unidad, uniéndolos más estrechamente de una forma que los lazos de amistad ordinarios jamás podrían lograr. La sangre, una vez derramada, se convertía en el pegamento de su lealtad. Pero la lealtad en este mundo siempre era frágil, y bajo las risas, la paranoia comenzaba a filtrarse. Por cada atraco exitoso, existía el riesgo de traición. Por cada fortuna amasada, había un policía observando desde las sombras, y por cada amigo en la mesa, existía la posibilidad de que un día se convirtiera en el enemigo del otro lado. El equipo de DeMeo aún no lo veía, pero lo que los unía, su devoción por Roy, también sería la chispa que los separaría. Y mientras la tripulación se deleitaba con su creciente poder, ninguno podía imaginar la oscuridad que aún aguardaba a ser desatada. Porque el Salón Géminis era más que un cuartel general. Era la cuna del método Géminis, un ritual de muerte tan preciso, tan aterrador, que les ganaría un lugar en la leyenda de la mafia como los asesinos más brutales que Nueva York jamás había conocido. Y pronto, las risas del salón quedarían ahogadas por el sonido del silencio. El silencio de los cuerpos desapareciendo en la noche. Todo imperio tiene una firma, algo que lo distingue, algo que graba su leyenda en la historia. Para Roy DeMeo y su equipo, esa firma era la muerte, orquestada con precisión mecánica, ejecutada sin vacilación y de una manera tan fría y eficiente que parecía menos un asesinato y más un sistema. Se conocería en voz baja como el método Géminis, llamado así por el salón donde se practicaba, perfeccionaba y repetía hasta convertirse en rutina. No era solo una forma de matar, sino una filosofía, una demostración de que el equipo de DeMeo podía borrar una vida humana con la misma facilidad con la que otros borraban una marca de tiza de una pizarra. El proceso era engañosamente simple, pero aterradoramente efectivo. Una víctima era atraída al Salón Gemini por una entrada lateral, creyendo que estaba allí para tomar una copa, una reunión o un trato. Sonrisas, apretones de manos y conversaciones informales enmascaraban la tormenta que estaba a punto de estallar. Entonces, sin previo aviso, uno de los hombres de DeMeo, a menudo el propio Roy, se acercaba con una pistola con silenciador en una mano
y una toalla en la otra. Una sola bala en la cabeza, envuelta al instante con un paño para sofocar el rocío, infligía la muerte en silencio. Antes de que el cuerpo pudiera desplomarse, otro miembro de la tripulación hundía un cuchillo profundamente en el pecho de la víctima, atravesándole el corazón, asegurándose de que ni una sola gota de sangre se derramara sin control. Lo que vino después no fue un caos, sino una coreografía. Desnudaban el cuerpo, lo arrastraban al baño y lo desangraban en las tuberías, mientras la sangre vital de la víctima se esfumaba por el desagüe como agua. Solo entonces comenzaba la carnicería. Brazos, piernas y cabezas cercenadas con precisión de carnicero. Carne desmembrada por manos que habían aprendido hacía mucho tiempo en las carnicerías a hacer que lo antinatural pareciera rutinario. Cada parte se envolvía cuidadosamente en plástico, igual que se empaquetaban los cortes de carne para los clientes. Y finalmente, los restos eran desechados en los vastos y anónimos terrenos baldíos de Fountain Avenue, un vertedero donde la basura se tragaba los cuerpos enteros, sin dejar rastro para la policía ni para las familias en duelo. Este método no se basaba simplemente en la eficiencia, sino en la dominación. Demostraba que DeMeo y su equipo no solo mataban, sino que aniquilaban. Sus víctimas no solo estaban muertas, eran borradas, invisibles, como si nunca hubieran existido. Para sus enemigos, era un mensaje. Si se enfadan con Roy DeMeo, su cuerpo ni siquiera será descubierto. Para sus aliados, era una prueba de lealtad. Cada miembro de la tripulación participaba, asegurándose de que nadie pudiera declararse inocente posteriormente, uniéndolos en un pacto de sangre y complicidad. El método Géminis pronto se volvió legendario, incluso dentro de la mafia, donde la violencia era moneda corriente y la muerte un lenguaje familiar. Soldados, capitanes y jefes hablaban en susurros de la obsesión de Roy por matar, de su devoción casi jubilosa al ritual. El asesinato se había convertido en su obra maestra, la herramienta con la que exigía respeto e imponía silencio. Otros le temían no solo por su disposición a matar, sino por su pasión por ello. En un mundo lleno de asesinos, Roy destacaba por ser alguien que consideraba el asesinato no como una necesidad, sino como una identidad, como si cada muerte añadiera una nueva franja al uniforme de su poder. Sin embargo, bajo la fría mecánica del método, se escondía una verdad más profunda y aterradora. El asesinato se había convertido en una forma de conectar. En el Salón Géminis, los jóvenes reclutas se iniciaban no con apretones de manos, sino con asesinatos. Dudar era una muestra de debilidad, vacilar era despertar sospechas, y la sospecha era fatal. La tripulación aprendió rápidamente que la sangre es más espesa que el agua, pero en su caso, también era más espesa que la moral, más espesa que la piedad. Cada hombre se endureció, acallando cualquier posible rastro de conciencia, hasta que las risas con las copas y el desmembramiento de un cuerpo formaron parte de la misma noche. La policía empezó a notar las desapariciones. Los hombres que fueron vistos por última vez dirigiéndose a Brooklyn nunca volvieron a ser vistos. Las familias denunciaron a los sospechosos, pero los cuerpos nunca aparecieron. Corrieron rumores de un lugar donde las paredes habían escuchado demasiados gritos finales, un bar donde se servían bebidas en la entrada y se llevaban a cabo ejecuciones en la parte trasera. Sin embargo, sin pruebas, los rumores permanecieron en la sombra y el imperio de Roy prosperó bajo el manto de la invisibilidad. Cuantos más cuerpos desaparecían, más intocable parecía Roy. El miedo se convirtió en su armadura y su reputación se volvió más oscura que cualquier callejón por el que alguna vez caminaron sus víctimas. Incluso dentro de la familia Gambino,
los rumores se convirtieron en advertencias. Los capitanes, hombres que habían vivido mucho tiempo con las manos manchadas de sangre, admitieron sentirse incómodos ante las compulsiones de Roy. Matar era una cosa, la obsesión otra. Algunos decían que mataba por negocio, otros que mataba por práctica, y más discretamente, algunos sugerían que mataba porque disfrutaba viendo cómo la luz se disipaba en los ojos de un hombre. Los mismos hombres que ordenaban asesinatos ahora temían a su propio ejecutor, no por despiadado, sino por su aparente insaciabilidad. Empezaron a preguntarse, ¿qué ocurre cuando un hombre que mata sin vacilar se queda sin enemigos que destruir? Para Roy, sin embargo, el método Géminis no era solo una póliza de seguro contra la traición, sino una adicción. Empezó a buscar oportunidades para usarlo, como si cada muerte alimentara un hambre insaciable. La línea entre la necesidad y la indulgencia se difuminaba hasta desaparecer por completo. Cada desaire se convertía en una razón, cada susurro de deslealtad en una excusa, cada riesgo en una oportunidad para volver a practicar el ritual. La tripulación, antes unida por la lealtad, ahora se encontraba atrapada en un ciclo donde su lealtad exigía no solo silencio, sino participar en horrores que incluso los gánsteres más empedernidos encontraban difíciles de digerir. Y así, el Salón Gemini, antes un simple bar de barrio, se convirtió en algo completamente distinto. Un templo del terror, un matadero disfrazado de lugar de reunión, un símbolo de lo que ocurre cuando la violencia deja de ser una herramienta para convertirse en un credo. Fue aquí donde Roy DeMeo consolidó su legado, no como empresario ni como ladrón, sino como un carnicero cuyos métodos se convirtieron en un mito. Y a medida que su poder crecía, también lo hacía el miedo entre enemigos y aliados, pues todos empezaban a percibir la misma verdad. Nadie, ni siquiera sus allegados, estaba a salvo de la sombra proyectada por Gemini. El otoño de 1976 marcó un cambio de rumbo para la familia criminal Gambino. Carlo Gambino, el viejo capo que había gobernado con una mezcla de astucia y tradición, murió en paz en su hogar. En el mundo del crimen organizado, esa paz era poco común, y su ausencia dejó un vacío tan peligroso como un campo de batalla. Paul Castellano ascendió al poder, un hombre de negocios con trajes de seda que prefería los balances a las manchas de sangre. Pero su mundo de negocios corporativos tenía poca paciencia con hombres como Roy DeMeo. Castellano lo consideraba útil, sí, pero brutal, imprudente, un carnicero en un mundo que intentaba parecer civilizado. Y sin embargo ni siquiera Castellano podía negar el dinero que Roy aportaba, dinero impregnado de miedo y piezas de coche. El sueño de Roy de convertirse en un hombre hecho y derecho aún ardía, pero la vacilación de Castellano lo corroía. En una familia donde la apariencia importaba, la ferocidad de Roy lo convertía en un lastre. Aún así, las oportunidades a menudo se presentan envueltas en conflictos, y el destino les deparó una en la forma de las bandas irlandesas que dominaban Hell's Kitchen. Los Westies, liderados por James Coonan y Mickey Featherstone, eran salvajes e indómitos. Sus calles estaban inundadas de disputas sangrientas y peleas alimentadas por el whisky. Castellano los veía como una molestia, pero Roy los veía como una mina de oro. Si los italianos controlaban los sindicatos y los puertos, los irlandeses controlaban el pulso mismo del West Side de Manhattan, y con ello venía una influencia que no se podía ignorar. Los Westies eran brutales, pero su brutalidad era descuidada y caótica. Roy, en cambio, representaba el orden, una forma de convertir la violencia temeraria en ganancias estructuradas. Gracias a la influencia de Anthony Gaggi, organizó la reunión. Allí,
en habitaciones con poca luz, donde la sospecha pesaba más que el humo de un cigarro, italianos e irlandeses encontraron una causa común. Roy ofreció a los Westies protección, guía y, sobre todo, colaboración. A cambio, canalizarían el 10% de sus ganancias a los Gambino. Fue un pacto con el diablo, sellado no con firmas, sino con gestos de aprobación y el tácito acuerdo de que la traición significaba una tumba poco profunda. Esta alianza le dio a Roy algo más valioso que el dinero. Le dio poder, uno que ni siquiera Castellano podía ignorar. De repente, DeMeo ya no era solo un carnicero de Brooklyn. Era el hombre que había atraído a los irlandeses salvajes al seno de Gambino. Castellano, siempre un hombre de negocios, reconoció las ganancias y, a regañadientes, recompensó a Roy con lo que anhelaba por encima de todo: la incorporación. En 1977, Roy DeMeo se convirtió en un hombre hecho y derecho. Su dedo finalmente se clavó en la sangre, su juramento se pronunció en voz baja y su estatus se elevó a la hermandad de la Cosa Nostra. Fue una validación, la prueba de que el miedo y la muerte podían, sin duda, forjar un lugar en la mesa. Pero con el reconocimiento llegaron las expectativas, y con ellas, nuevos enemigos. Los Westies, impredecibles y volátiles, eran tanto una desventaja como una ventaja. Roy prosperó en su caos, orquestando asesinatos tanto para los Gambino como para sus aliados irlandeses. Pronto, las calles de Manhattan se convirtieron en cotos de caza, donde los rivales desaparecían en el oleoducto Gemini, sus cuerpos descuartizados y desechados como carne no apta para el mercado. La sangre corría a raudales, y aunque las ganancias engordaban los bolsillos de sus superiores, los rumores se hacían más fuertes. Roy se estaba volviendo demasiado peligroso, demasiado visible, demasiado desenfrenado. Incluso dentro de su equipo comenzaron a formarse grietas. Chris Rosenberg, quien fuera su protegido más leal, cometió un error fatal cuando un acuerdo de drogas con narcotraficantes cubanos salió mal. Rosenberg, impulsivo e imprudente, disparó y mató a un cubano durante las negociaciones, desatando una tormenta mucho mayor de la que imaginaba. Los cubanos exigieron venganza y Castellano dejó clara su postura. Rosenberg tenía que morir o la guerra vendría. Para Roy, la orden fue como una daga clavada en su pecho. El chico al que había criado, guiado y amado como a un familiar, ahora era un lastre. Su lealtad a Rosenberg chocaba con su lealtad a la familia, y en la mafia, tal vacilación podía significar la muerte para todos. El peso de esa decisión quebró a Roy como las balas jamás podrían. Durante semanas se demoró, protegiendo a Rosenberg, esperando un indulto. Pero la ira de los cubanos no hizo más que crecer, y la paciencia de Castellano con Roy se agotó. Finalmente, una noche de viernes de 1979, Rosenberg entró en el salón Gemini, ajeno a la fatalidad escrita en los rostros de sus hermanos. Una sola bala en la cabeza, disparada por el propio Roy, acabó con la vida de su discípulo más cercano. Anthony Center remató el trabajo con múltiples disparos, asegurando que Rosenberg nunca volviera a levantarse. El chico que una vez había idolatrado a Roy murió en el mismo piso donde tantos otros habían desaparecido. Prueba de que ni siquiera la hermandad significaba nada contra la despiadada aritmética de la supervivencia. Tras la muerte de Rosenberg, la paranoia comenzó a asfixiar a la tripulación. Si Roy podía matar a su protegido más cercano, ninguno de ellos estaría a salvo. La lealtad se transformó en miedo. La risa se volvió frágil y cada copa en el Gemini sabía a traición. Sin embargo, los asesinatos no cesaron. De hecho, se multiplicaron.
El imperio de Roy, con sus coches robados, se expandió hasta convertirse en una de las operaciones más grandes del país, exportando cientos de vehículos al extranjero. Pero bajo la superficie del imperio, los cimientos se agrietaron. Cada dólar ganado estaba contaminado por la certeza de que un paso en falso, un error, podía convertir a un hermano en un cadáver. La sangre derramada en el West Side le dio a Roy todo lo que siempre había deseado: poder, riqueza, reconocimiento. Pero también le dio algo que no podía controlar: enemigos por doquier, sospechas dentro de sus propias filas y una reputación tan monstruosa que empezó a eclipsar a la propia familia. Castellano pudo haberlo tolerado, pero la tolerancia no era protección. Y en un mundo donde incluso los reyes podían caer, la sombra de Roy de Meo se hizo tan grande que incluso quienes una vez le temieron comenzaron a planear cómo derribarlo. Porque las alianzas cimentadas sobre la sangre están destinadas a terminar en traición, y Roy, cegado por el poder, no podía ver la soga que se cerraba sobre su cuello. El West Side le había dado gloria, pero también le había pintado una diana en la espalda, una diana a la que incluso sus propios hermanos apuntarían algún día. A principios de la década de 1980, Roy de Meo ya no era el ambicioso carnicero de Brooklyn, ni un simple soldado temido de la familia Gambino. Era un monstruo de su propia creación, un imperio del miedo sostenido por la sangre, la codicia y el silencio. Sin embargo, con el poder llegó el único enemigo que ni siquiera el más despiadado podía eliminar: la paranoia. Se coló en su vida como humo bajo una puerta cerrada, invisible al principio, luego asfixiante, sofocante e ineludible. Roy había construido un reino de sombras, pero ahora empezaba a ver sombras por todas partes, cada una susurrando traición, cada una amenazando con devorarlo por completo. Las grietas en su imperio se agrandaron cuando las fuerzas del orden volvieron la vista hacia la operación que alguna vez pareció intocable. Empire Boulevard, una extensa red de robo y exportación de autos que enviaba cientos de vehículos robados al extranjero, se convirtió en el foco de atención de los investigadores. Agentes del FBI Pavilion vigilaban almacenes, rastreaban envíos y allanaban casas de seguridad. Hombres en quienes Roy confiaba, Henry Borelli, Frederick Dinome, quedaron atrapados en la red. Sus arrestos fueron como piedras arrojadas a un estanque, sembrando el miedo en la tripulación. Roy les ordenó que se declararan culpables, que mantuvieran la boca cerrada, que asumieran la responsabilidad para que la estructura sobreviviera. Pero en el fondo, sabía que el silencio tenía un precio, y cada hombre tenía su punto de quiebre. No era solo el FBI lo que lo perseguía. Dentro de la familia, Castellano y otros jefes comenzaron a verlo no como un activo, sino como un lastre. La reputación de Roy se había vuelto demasiado monstruosa, demasiado infame, una tormenta que ya no podían controlar. Su obsesión por matar, su amor por el método Géminis, su visible paranoia. Todo era demasiado. En un mundo que prosperaba con la discreción, Roy se había convertido en un faro de caos. Y el caos, por muy rentable que fuera, era peligroso. Sus superiores comenzaron a susurrar, y Roy, siempre atento a las amenazas, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su paranoia se volvió hacia el interior, hacia los mismos hombres que una vez le habían jurado lealtad. Empezó a sospechar de su tripulación, los mismos hermanos que había criado con sangre. Chris Rosenberg había desaparecido, ejecutado por la propia mano de Roy, y su fantasma rondaba el salón Gemini. Ahora Roy se preguntaba, ¿quién sería el siguiente en traicionarlo? Llevaba una escopeta a todas partes, escondiéndola bajo su abrigo, agarrándola como un hombre que se ahoga
Agarra un trozo de madera a la deriva. Escrutaba los rostros no en busca de amistad, sino de engaño. Su mente inventando conspiraciones. Su corazón latía con fuerza con la certeza de que la traición acechaba tras cada sonrisa. Este miedo alcanzó su punto más trágico una noche cuando Roy vio un coche fuera de su casa. Dentro había un joven, apenas un poco más que un universitario, vendiendo productos puerta a puerta para pagar sus estudios. Para cualquier otro hombre, era inofensivo, incluso digno de lástima. Pero para Roy, nublado por la paranoia, era un asesino cubano enviado para vengar el fallido negocio de drogas que había sellado el destino de Rosenberg. La persecución se extendió kilómetros. Roy y sus hombres persiguieron al aterrorizado chico por las calles de Nueva York como lobos tras su presa. Cuando las balas finalmente impactaron, el joven se desplomó, su vida extinguida no por venganza, sino por un miedo equivocado. Su nombre era Dominic Ragucci. No tenía vínculos con la mafia. Era inocente. El asesinato de Ragucci fue un punto de inflexión. Incluso dentro de la familia Gambino, donde rara vez se perdonaba la inocencia, reinaba la indignación. Anthony Gaggi, el aliado y mentor más cercano de Roy, estaba furioso. Esto no era un negocio, era una locura. El asesinato de un civil, un estudiante universitario sin vínculos con el crimen, hizo que la paranoia de Roy fuera innegable e imperdonable. Castellano exigía control. Gaggi exigía disciplina. Y Roy, por primera vez, empezó a comprender que su propia mente, no el FBI, ni las bandas rivales, ni siquiera la traición, era el enemigo más letal al que se enfrentaba. Pero la paranoia no es razón, es veneno. Y una vez que entra, se propaga. Roy empezó a considerar medidas impensables. Habló de fingir su muerte, de desaparecer en el éter, de desvanecerse antes de que llegara la tormenta. Escondió armas en su casa, organizó planes de escape, estudió con recelo cada mirada, cada llamada, cada llegada tarde. Su hijo notó el cambio, la forma en que su padre parecía vivir en un estado de asedio constante, como si las paredes de su casa tuvieran oídos y las sombras en los pasillos portaran cuchillos. Incluso en su propia casa, Roy se sentía perseguido. Mientras tanto, el FBI reforzaba su control. El Salón Gemini estaba vigilado. Los almacenes, infiltrados. Los informantes susurraban secretos para cerrar tratos, y cada arresto alimentaba la convicción de Roy de que su imperio se derrumbaba desde dentro. Interrogaba a sus hombres con amenazas veladas, observando sus rostros en busca de grietas. Mataba a quienes sospechaba que vacilaban, añadiendo más fantasmas al creciente coro que lo atormentaba. Pero cuanto más mataba, más convencido estaba de que la traición se extendía, se multiplicaba, era imparable. El cazador se había convertido en el perseguido, no por los enemigos de la calle, sino por los demonios de su mente. Lo que una vez fue su fortaleza, su crueldad, su valentía, su capacidad para silenciar amenazas, ahora era su debilidad. Había forjado una carrera haciendo desaparecer a otros, pero ahora vivía aterrorizado de desaparecer él mismo. Su riqueza, su estatus, su temida reputación, nada de eso podía protegerlo de la verdad que corroía su cordura. La familia Gambino ya no lo necesitaba. El imperio que había construido para ellos era ahora un lastre, y el único paso lógico a sus ojos era su destitución. Y así, a principios de los 80, Roy DeMeo caminaba con la dura certeza de que su tiempo se agotaba. Ya no era un rey, ni siquiera un soldado. Era un hombre marcado para la muerte, demasiado peligroso para vivir y demasiado paranoico para respirar. Había grabado su nombre en las calles con sangre, pero ahora sentía que el cuchillo se le clavaba en el cuerpo. La maldición de la paranoia lo había consumido, y todos podían verlo.
Roy DeMeo ya no vivía. Solo esperaba el día en que las sombras que temía finalmente se presentaran para reclamarlo. Para enero de 1983, Roy DeMeo ya era un hombre muerto. Lo presentía en cada conversación susurrada, cada llamada retrasada, cada sombra que se cernía demasiado sobre su camino. La paranoia que una vez lo mantuvo con vida ahora lo envenenaba, volviéndolo desesperado, errático y vulnerable. La familia Gambino ya no debatía si Roy era útil, solo debatían cómo y cuándo acabar con él. Se había vuelto demasiado impredecible, demasiado peligroso y demasiado visible. En un mundo construido sobre el silencio, la violencia de Roy se había vuelto ensordecedora. La familia necesitaba paz, y la paz solo podía llegar con su muerte. Roy, por supuesto, lo sabía. Habló abiertamente con su hijo, insinuando que el fin estaba cerca. Dejó sus pertenencias ordenadas en su estudio, como si se preparara para partir. Llevaba su escopeta a todas partes, como si la potencia de fuego pudiera protegerlo de la traición. Sin embargo, también conocía la cruel ironía de la vida que había elegido. No se puede matar a 200 hombres y esperar morir mientras se duerme. Todo carnicero acaba por enfrentarse al cuchillo. Y así, cuando condujo hasta la casa de su socio Patrick Testa el 10 de enero de 1983, supo, lo admitiera o no, que se encaminaba hacia el destino. Llegó con su abrigo de cuero, con el peso de una escopeta oculta debajo. Pero las armas no pueden proteger contra la traición urdida por aquellos en quienes confías. Dentro de la casa, rostros familiares lo recibieron. Hombres que una vez brindaron por él, rieron con él, lo siguieron en cada tormenta. No había extraños ni forasteros, solo sus hermanos de sangre. Esa era la crueldad del asunto. Para Roy DeMeo, la muerte no vendría de rivales en la calle, ni de policías con placas. Vendría de las mismas manos que una vez juraron lealtad eterna. Lo que ocurrió tras esos muros sigue siendo incierto. Algunos dicen que nunca tuvo la menor oportunidad, que le tendieron una emboscada antes de siquiera poder sacar su arma. Otros susurran que suplicó, furioso, traicionado, luchando hasta el final. Pero los detalles poco importan. Lo que importa es que el hombre que había convertido el asesinato en un ritual, que había borrado vidas con precisión quirúrgica, ahora se convirtió en víctima de la misma máquina que él mismo había construido. Las balas lo remataron rápidamente, y el cuerpo del carnicero se desplomó en el suelo sin vida, despojado del aura de invencibilidad que una vez aterrorizó las calles de Brooklyn. 10 días después, su cadáver congelado fue descubierto metido en el maletero de su Cadillac, abandonado como tantas de sus víctimas. Era poético en su ironía, brutal en su simetría. El hombre que se había dedicado a esconder cadáveres en maleteros de coches terminó convertido en un cadáver dentro de uno. Sus asesinos le habían dado el mismo entierro que había dado a innumerables otros, un eco grotesco de su propia firma. Por primera vez en años, la ciudad exhaló. Roy DeMeo se había ido. Su reinado de terror había terminado. Sin embargo, incluso muerto, proyectaba una sombra demasiado grande para ignorarla. Su tripulación, antes unida por el miedo y la lealtad, comenzó a fracturarse casi al instante. Sin la autoridad implacable de Roy, el pegamento que los mantenía unidos se disolvió. Viejos agravios resurgieron, la paranoia se extendió como un reguero de pólvora, y pronto la hermandad Géminis volvió sus cuchillos hacia adentro. El hermano de Frederick Dinome, Richard, fue asesinado por los gemelos Géminis, Anthony Center y Joseph Testa, lo que desencadenó un ciclo de venganza que incluso los mafiosos más veteranos consideraron imprudente. Frederick, antes leal, antes cómplice,
tomó la decisión impensable: convertirse en informante. El silencio del código se rompió, y los cimientos mismos de la tripulación se hicieron añicos bajo el peso de la traición. Los testimonios se acumularon. Secretos que antes permanecían enterrados con las víctimas del método Géminis se filtraron en los tribunales. El FBI, que antes perseguía sombras, ahora tenía nombres, fechas, métodos y confesiones. Uno a uno, los miembros supervivientes de la banda de DeMeo se enfrentaron a la acusación. Algunos optaron por luchar, otros por hablar, pero el resultado fue el mismo. El imperio que Roy había construido se derrumbó bajo el peso de su propio derramamiento de sangre. A finales de la década de 1980, 7 miembros de la banda fueron condenados a cadena perpetua. En el frío juicio de los tribunales, la banda de DeMeo fue declarada el grupo de asesinos más brutal jamás procesado. Ni siquiera Paul Castellano, el jefe que una vez toleró la brutalidad de Roy, vivió para ver el final. En 1985 fue asesinado a las afueras de Sparks Steakhouse, abatido por John Gotti, quien tomó el control de la familia Gambino. El mundo por el que Roy había sangrado, asesinado y sacrificado su alma ya estaba cambiando, borrándolo como si nunca hubiera existido. Las calles tenían nuevos reyes, los titulares, nuevos villanos, y la historia de Roy se convirtió en un fantasma más en el interminable cementerio del crimen organizado. Pero las cicatrices que dejó permanecieron. Las familias de los desaparecidos nunca dejaron de preguntarse dónde yacían sus seres queridos. La policía que lo persiguió jamás olvidó el horror de su eficacia, y los hombres que una vez lo llamaron hermano cargaban con su recuerdo como una maldición, sabiendo que habían matado al hombre al que más temían. Para algunos era justicia, para otros era supervivencia, para todos era la ineludible verdad de la vida que habían elegido. La lealtad nunca es eterna, y la sangre siempre exige recompensa. Y así, con Roy DeMeo muerto, el Salón Gemini en silencio y la tripulación dispersándose como ratas de un barco que se hunde, el imperio del miedo se derrumbó. Sin embargo, incluso en ruinas, una pregunta flotaba como humo en el aire. ¿Roy DeMeo había creado la violencia o la violencia había creado a Roy DeMeo? Para quienes vivían a su sombra, la respuesta importaba poco. Lo que importaba era esto: una vez que entrabas en el mundo de Roy DeMeo, no había salida, ni escape, ni redención. Solo la certeza de que, tarde o temprano, el cuchillo del carnicero se volvería contra ti. La muerte de Roy DeMeo debería haber sido el final de la historia, el cierre de un libro sangriento. Sin embargo, en realidad, fue solo el comienzo del ajuste de cuentas. Cuando el cuerpo del carnicero fue extraído del maletero de su Cadillac, el mundo que una vez tembló al escuchar su nombre se estremeció con inquietud. El hombre que había cimentado su leyenda sobre el miedo ya no estaba, pero el terror que dejó atrás persistía como una mancha indeleble. Los vecinos murmuraban sobre el buen hombre que decía vender autos usados, y luego se estremecieron al descubrirse la verdad, que había sido el artífice de una de las bandas más despiadadas de la historia de la mafia. La tripulación se desintegró casi al instante, como una cuerda cortada por ambos extremos. Sin la mano de hierro de Roy, la sospecha los consumía. Hombres que antes bebían juntos ahora se señalaban con el dedo. Hombres que antes confiaban el uno en el otro ahora planeaban traiciones. Los gemelos Géminis, Anthony Center y Joseph Testa, se convirtieron en lobos sin pastor, asesinando imprudentemente, incluso matando a Richard Dinome, hermano de su antiguo aliado Frederick. Ese solo acto de traición destrozó la poca unidad que quedaba. La familia,
El único concepto sagrado incluso entre criminales había sido profanada, y Frederick hizo lo que nadie pensó que haría jamás: recurrir a la ley. Como informante, Frederick Dinome rompió el silencio que los protegía. Describió el método Géminis con detalles escalofriantes, revelando los secretos que habían aterrorizado a una ciudad. Salas de juicio repletas de jurados escuchaban con incredulidad las historias de desmembramientos, de cuerpos drenados en baños, de cuchillos de carnicero cortando carne como si fuera ganado, relatadas con precisión impasible. Ya no eran rumores, ya no eran miedo susurrado, eran testimonio jurado e innegable. La leyenda de Roy DeMeo salió a la luz, y bajo esa luz su mito se transformó en horror innegable e inolvidable. Los procesos judiciales posteriores estuvieron entre los más impactantes de la historia de la mafia. 21 acusados fueron imputados, 8 de ellos directamente relacionados con la banda de Roy. Algunos se aferraron a la omertá, el código de silencio, negándose a traicionar a su líder fallecido. Otros se derrumbaron bajo el peso de las pruebas y el miedo a la aguja, prefiriendo la cooperación a la lealtad. Y a medida que nombres, fechas y crímenes se filtraban en los registros, los tribunales condenaron a la banda de DeMeo como la unidad más salvaje que jamás haya servido a la Cosa Nostra. 7 miembros fueron condenados a cadena perpetua, su futuro enterrado tras las rejas, su pasado inmortalizado como una advertencia de brutalidad desatada. Incluso más allá de los tribunales, las repercusiones se extendieron. Paul Castellano, el capo que una vez vio a Roy como un activo y un lastre, fue asesinado en 1985, reemplazado por John Gotti, cuya extravagancia marcó el comienzo de una nueva era de fama mafiosa. El submundo evolucionó, pero el nombre de Roy permaneció como un espectro. Era un fantasma que acechaba a ambos bandos. Para la mafia, un recordatorio de lo que ocurre cuando la violencia eclipsa la discreción. Para las fuerzas del orden, un símbolo de los horrores ocultos que acechan tras las fachadas comunes. Para las familias de sus víctimas, sin embargo, no fue un mito ni una lección. Fue la razón por la que un padre, un hijo, un hermano, nunca regresó a casa. Y sin embargo, la historia de Roy se resiste a desvanecerse. Existe en el silencio inquietante de las calles de Brooklyn, donde una vez estuvo el Gemini Lounge, en los archivos del FBI, en los susurros que se transmiten como leyendas urbanas. Algunos argumentan que era un síntoma de una enfermedad mayor, que la propia mafia creó hombres como él, ambiciosos, brutales, dispuestos a hacer lo que otros temían. Otros insisten en que Roy era diferente, que se deleitaba matando no solo por necesidad, sino por placer, que era menos un gángster y más un depredador disfrazado de mafioso. La verdad, quizás, se encuentra en un punto intermedio, pero no cambia nada para los muertos que dejó a su paso. En 1986, Frederick Dinome, el hombre que rompió el silencio, fue encontrado ahorcado en su casa de Texas mientras esperaba su testimonio en juicios federales. La versión oficial fue suicidio, pero los rumores de venganza se extendieron como la pólvora. Ya sea que se quitara la vida o que la mafia cruzara las fronteras estatales para silenciarlo, el resultado fue el mismo: otra vida arrebatada por la maldición del imperio de Roy DeMeo. Para quienes lo conocieron, fue la prueba de que ni siquiera la protección de testigos pudo romper las cadenas del pasado. A finales de la década de 1980, el veredicto estaba sellado. La banda de Roy DeMeo había asesinado a unas 200 personas, tantas que quizá nunca se conozcan las cifras exactas. Habían convertido el asesinato en arte, el crimen en ritual, la lealtad en veneno.
Puede que los tribunales encarcelaran a sus hombres, pero no pudieron borrar el recuerdo de sus actos. El público retrocedió, horrorizado no solo por la violencia, sino por la revelación de que tales horrores pudieran existir a plena vista, ocultos tras rejas, carnicerías y sonrisas de barrio. La historia de Roy DeMeo ya no era solo una historia de mafia, era una tragedia humana, un recordatorio del abismo que todos llevamos dentro. Y así, el imperio terminó, no con un estallido, sino con decadencia. El Salón Gemini cerró sus puertas, sus paredes guardando secretos que nunca serían revelados por completo. El maletero del Cadillac, antaño un escondite, se convirtió en la lápida del hombre que había llenado tantos otros. El nombre Roy DeMeo se convirtió en sinónimo de miedo, traición y la inevitable verdad de que la violencia devora incluso a sus propios amos. El carnicero que se creía intocable fue consumido por la misma oscuridad que desató, y su imperio quedó reducido a cenizas esparcidas por los rincones olvidados de Brooklyn. La historia de Roy DeMeo no concluye con un triunfo, sino con una pregunta inquietante. ¿Fue un hombre moldeado por el mundo brutal en el que entró? ¿O estuvo siempre destinado a ser el carnicero, la sombra que incluso las sombras temían? Quizás la respuesta no esté en Roy mismo, sino en nosotros, el público que observa, horrorizado pero incapaz de apartar la mirada. Porque el verdadero terror de la historia de Roy DeMeo no es solo lo que hizo, sino la facilidad con la que esa oscuridad puede ocultarse tras rostros comunes, esperando la oportunidad de emerger. Y con esa reflexión, el relato concluye, no en paz, sino en silencio.